El método que vimos la vez pasada de separación de variables, pues consistía en que, dada una ecuación diferencial basada en U, donde U es una función que depende de dos variables, pues nosotros proponíamos una solución en la que podíamos separar esta función de dos variables en el producto de dos funciones de una variable, ¿sale? Es decir, que las variables sean separables. Entonces, con esta propuesta, pues las derivadas parciales de U las podríamos convertir en derivadas a secas, ¿vale? Porque la función que dependía de Y, al derivarse parcialmente respecto a X, se convertía en una constante, la podemos sacar y nada más nos quedaba la derivada de la función X, que solo depende de X. Y lo mismo con la derivada parcial de Y. Y esto nos permitía resolver problemas de este tipo. ¿Vale? Donde teníamos una ecuación diferencial de esta forma. La derivada parcial de U respecto a X era igual a la derivada parcial de U respecto a Y más U. Aplicando el método de separación de variables, pues podíamos escribir la ecuación diferencial de esta forma. Donde del lado izquierdo teníamos las funciones que dependen de X y del lado derecho nada más tenemos una dependencia en Y. ¿Sabe? Esto, no sé si lo mencioné la vez pasada, no es como cuando dicen, bueno, Y es igual a MX más B, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que Y es una función de X y su expresión matemática es esta. No es lo mismo, se ven iguales o se ven similares, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de las ecuaciones diferenciales, cuando estamos tratando el método de separación de variables, Y no es una función de X, ¿vale? Y es otra variable. U es la función y tiene dos variables, X y Y, ¿vale? Yo puedo variar X en U o puedo variar Y en U. Si yo puedo escribir esto de forma separada, que de un lado estén las X y del otro lado estén las Y, pues nada ha cambiado, ¿no? Yo puedo variar X y puedo variar Y porque son variables. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que si yo varío X sin variar Y, la única forma de que esto tenga consistencia, de que no se contradiga, es que esto sea una constante. ¿Sale? Es decir, esta expresión en X es constante y esta expresión en Y es constante. No importa el valor que le dé a X, el valor va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la Y no varía. Si yo varío X, no varía Y. Si yo varío Y, no varía X. ¿Vale? Entonces eso me lleva a la conclusión de que esas expresiones son constantes y ahora puedo resolver las ecuaciones diferenciales igualando a una constante, donde cada ecuación diferencial ya va a ser de una sola variable. Y eso, pues aplicando todos los métodos que ya conocí, que ya conozco de los temas pasados, pues los puedo integrar fácilmente. Y al final tengo U de X, que es igual a la solución en X por la solución en Y. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vimos la vez pasada. También vimos que este método no siempre es útil, porque hay ecuaciones diferenciales en las que si yo aplico el método de solución de variables, de separación de variables, pues me voy a topar con expresiones de este tipo donde no puedo factorizar a la X de un lado y a la Y de otro. Esto me indica que la ecuación no es de variables separables.
Y bueno, después hicimos otra solución que era la ecuación de difusión. Otro ejemplo, ¿vale? Donde separábamos, pero aquí teníamos un, un detalle. Cuando nosotros estábamos hablando de segunda derivada parcial, de la derivada de orden 2, las constantes son relevantes. Eh, o más bien, el signo de esa constante es relevante. Porque una vez que podemos separar este, nuestra ecuación diferencial eh, en variables, que de un lado tengamos una variable y del otro lado tengamos otra, eso lo íbamos a igualar a una constante, pero esa constante ya no es arbitraria completamente. Tenemos que separar cuando la constante es positiva, y esto lo hacíamos poniendo lambda cuadrada para recordarnos que esto es positivo, y encontrábamos una serie de soluciones, que era esta, ¿no? Para X, y luego había que hacer lo mismo para la otra variable, que en este caso era T. Eh, Después analizamos, en el caso positivo encontrábamos soluciones de exponenciales. Bueno, la constante era positiva. No, perdón. Caso positivo, sí, era exponenciales. Y esto lo podíamos traducir en senos y cosenos hiperbólicos. ¿Vale? Ya ven, también la vez pasada les presenté a los senos y cosenos hiperbólicos, que simplemente es un arreglo de exponenciales. ¿Vale? A algunas personas les gusta mucho ponerlo como exponencial, a otros prefieren escribirlo como senos y cosenos hiperbólicos. Ustedes deben estar familiarizados con ambos. Y bueno, encontrábamos la solución en caso de una constante positiva. Caso negativo, para hacer la constante negativa, pues le poníamos menos lambda cuadrada, permitiendo que lambda tuviera cualquier valor, ¿no? Y en este caso, lo que nosotros encontrábamos era una solución de tipo senos y cosenos. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican los métodos que ya conocemos, se van a dar cuenta que esto les va a dar, aplicando los métodos que vimos para ecuaciones diferenciales de orden superior, eso de construir el polinomio característico, pues les va a dar em, valores propios complejos. Y eso desemboca en que la solución son senos y cosenos. ¿Sale? Todo eso ya deberían manejarlo. Y encontrábamos una segunda solución, que era esta. El tercer caso es cuando la constante era cero, y esa era la solución más fácil de encontrar. Y esta era nuestra solución. Ahora, pregunta, ¿por qué creen que encontramos tres soluciones diferentes a un mismo problema? ¿O qué pueden sacar de eso? Eh, ¿Cómo lo interpretan? Sayuri, ¿estás ahí? Scarlett, Sherlyn.
Dice Scarlett, por el número de constantes. Eh, no exactamente, mira, vamos a visualizarlo de otra forma. Si yo te digo que 2x más y es igual a 5 y x menos y es igual a -3, tienes un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Este sistema de ecuaciones puede representar, pues no sé, el precio de algo. Si tú resuelves esto, pues vas a decir, ah, bueno, x vale tanto y y vale tanto. Pero fíjate que acá estamos encontrando tres soluciones. Tú me estás diciendo, ah, bueno, x y y valen tanto, o x y y valen tanto, o x y y valen tanto. ¿Sale? No hay una solución definida. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pase eso? Las escucho. ¿Qué está pasando ahí? No se trata nada más de resolverlo y aprenderlo, de saber repetirlo. Supónganse que este es un problema de su profesión. Les dan una ecuación diferencial, tienen que resolverla y como ustedes ya saben que hay que tomar en cuenta el signo de la constante, encuentran tres soluciones, pero noten que las tres soluciones son distintas. ¿Cuál es la buena? Bueno, pues mm, no, Scarlett. Bueno, Scarlett propone la idea de que hay tres soluciones y que las tres son válidas, bueno, dice, habla de un sistema de ecuaciones, pero bueno, ese es el ejemplo que yo les di, ¿no? Pero realmente, si nosotros volvemos a lo que estábamos haciendo, a mí nada me dijeron, encuentre las soluciones de esta ecuación diferencial, ¿vale? Y nosotros encontramos tres soluciones. No, no es que esto sea un sistema de ecuaciones, es simplemente un problema. Pónganse que esto es, no sé, la difusión de una colonia de bacterias en un medio. U, U sería la cantidad de bacterias. X sería el espacio y T sería el tiempo. Es decir, tienen ahí una cajita y colocaron ahí una muestra de bacterias. Y esa bacteria, esa colonia de bacterias va a ir creciendo y va a ir ocupando diferentes regiones. ¿Sale? Con U, ustedes pueden saber cuánto vale U, cuántas bacterias hay el, en el lugar X a un tiempo T. ¿Vale? Y ustedes saben que U está dado por esta ecuación. ¿Sí? Entonces les dicen, bueno, necesitamos saber cuántas bacterias hay en todos los lugares en cualquier momento. ¿Sale?
Entonces les están pidiendo que me den una solución para U. Y al resolverlo, ustedes encontraron 3. ¿Qué procede? ¿Cómo interpreto eso? Bueno, la respuesta es que esta es una ecuación de difusión que puede representar varios fenómenos. ¿Vale? A lo mejor en otro caso es no sé, tienen una barra de metal y aquí le están poniendo una fuente de calor y quieren ver cómo fluye el calor. ¿Sale? Está representada por la misma ecuación diferencial, aunque el fenómeno no va a ser exactamente igual a este. ¿Vale? Otro ejemplo podría ser que tienen ahí un marcador, no sé, para pizarrón, y quieren medir cómo se distribuye la tinta en su interior. ¿Sale? Entonces, U sería la tinta, cantidad de tinta en la longitud del marcador a un tiempo T. ¿Sale? Entonces, la respuesta es esa. Tenemos una ecuación diferencial que puede representar varios fenómenos. ¿Sale? Y dependiendo de las características de esos fenómenos, es la respuesta que vamos a ocupar. Es decir, ustedes tienen 3 respuestas, pero realmente no saben cuál es la buena. ¿Sale? Tienen 3 candidatos a respuesta. ¿Cómo sabemos cuál es la buena? Pues una solución sería experimentando y tratar de ajustar esta solución al fenómeno. Si ustedes lo hacen y resulta que pues no les cuadra bien, pues pueden intentarlo con otra de las respuestas. ¿Sale? Ya que las ecuaciones, las soluciones todas cumplen la misma ecuación diferencial, es muy probable que las 3 se parezcan. A lo mejor no en cómo están escritas, pero que sean de alguna manera similares. ¿Sale? Entonces, necesitamos información adicional para saber cuál de las 3 respuestas es la que nos interesa a nosotros. ¿Sale? Y eso se puede hacer experimentalmente o viendo las condiciones iniciales o aplicando algo que ya sepamos del fenómeno que estamos estudiando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí les queda claro? Ok. Em, bueno, pues hasta aquí los temas que supuestamente van a venir en el examen. No sé si quieran resolver alguna duda que tengan, algún problema que no hayan podido resolver. Eh, bueno, no sé si les dije al principio, pero este es el último taller. Eh, entonces, me gustaría más o menos platicarles temas que no alcanzamos a ver y que en teoría no van a venir en el examen. Entonces, continuamos o tienen alguna duda que quieran resolver. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Repitiendo, el tema, ecuaciones diferenciales es muy grande, ¿sale? Hay muchos libros que ustedes pueden consultar y a partir de aquí que ya tienen las bases, pues ya les toca
aprender por su cuenta los métodos que les vayan a servir. ¿Sale? Hay muchos métodos que nos faltan por aprender, que pueden entrar en este curso, pero pues obviamente no podemos meter todo, ¿no? Recuerden cómo inició el curso. Em, hay un tema que no tratamos, que es las ecuaciones diferenciales de orden superior que se pueden integrar de inmediato. Por ejemplo, si yo les doy y' igual a 3x, esta es una ecuación diferencial muy simple, ¿verdad? Esta la pueden integrar directamente. ¿Por qué? Porque sabe que dy en dx es igual a 3x. Entonces, ustedes pueden separar de y, 3x de x, y esto decir y es igual a 3x cuadrada sobre 2 más una constante. ¿Vale? De la misma forma, si yo en vez de ponerle aquí prima le pongo b prima, pues ustedes van a tener que la derivada de y respecto a la derivada de y respecto a x es 3x, y entonces lo que tenemos es una solución para y prima, ¿no? Y si yo quiero conocer y, pues vuelvo a integrar eso. 3 medios de x cuadrada de x más la integral de c de x. Y eso, ¿qué me queda? X cúbica sobre 2 más cx más otra constante. ¿Vale? Y si aquí ahora en vez de tener la y prima tengo la y prima, pues en realidad estoy resolviendo para y prima. Y ya que tengo la solución para y prima, pues puedo volver a integrar para tener y prima. Y después para integrar, para obtener y, pues vuelvo a integrar esto, ¿verdad? Estas ecuaciones diferenciales son integrables directamente. Normalmente, bueno, algunos profesores inician el tema con estas ecuaciones diferenciales con este tema, que es muy chiquito, a manera introductoria. Después nosotros vimos ecuaciones diferenciales de primer orden lineal. ¿Sí se acuerdan? Que tenían la forma y prima más p de x, y igual a q de x. ¿Vale? Es decir, ahora tenemos ecuaciones más complejas en las que ya no podíamos simplemente separar y prima e integrar directamente. Y estudiamos métodos para eso, ¿no? Primero con las homogéneas y después con esta. ¿Vale? Después vimos eh, fuimos complicando, ¿no? Después vimos las ecuaciones exactas que ya no son de este tipo. ¿Se acuerdan? De ahí complicamos y nos fuimos a orden superior, donde ya tenemos lineales. ¿Vale? Donde teníamos una ecuación diferencial de tipo A0, y' más A1 por y' más A2 por y igual a f de x. ¿Vale? Es decir, lo complicamos. Considerando estas constantes, estos son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden lineal con coeficientes constantes, pero también hay métodos para considerar que estas no sean constantes, sino que sean funciones de x, las a. ¿Sale? De ahí, pues ya que sabíamos
trabajar con ecuaciones diferenciales de una sola variable, pues nos pasamos a sistemas de ecuaciones diferenciales y posteriormente a ecuaciones diferenciales parciales. ¿Vale? Ahora, lo que seguiría, si nosotros continuáramos el curso, sería ecuaciones diferenciales de segundo orden con variables no separables. ¿Sale? Esto pues ya no es parte de lo que va a venir en el curso y es, por ejemplo, cuando tenemos ecuaciones diferenciales de este tipo. La realidad es que en una ecuación diferencial en promedio que ustedes se van a encontrar en su vida profesional, se van a encontrar con que la mayoría de las veces las ecuaciones diferenciales no son de variables separables. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues esto, ¿no? Ya no me voy a detener mucho porque pues ya nada más es platicado para que ustedes sepan lo que hay más allá. Eh, y para eso, lo que se hace muchas veces es que como ya no es fácil encontrar una solución exacta, lo que se hace es aproximar una solución, ¿vale? Entonces, supongan que tienen esta ecuación diferencial. La derivada de u respecto a t es igual a 2 veces la segunda derivada de u respecto a x. Es decir, tenemos una función u que depende de x y de t. Esta ecuación diferencial, si ustedes la tratan de separar por variables, van a ver que no es separable así eh, fácilmente, ¿no? Pero vamos esta se puede aprovechar para entender el método. Y además nos van a dar condiciones iniciales. U en 0, t, es decir, cuando en x igual a 0, va a ser igual a u cuando x valga pi y ambos van a ser 0. Y u a t0 va a tener esta forma. ¿Vale? Entonces, para resolver esto, no vamos directamente a tratar de resolver la ecuación diferencial, sino que vamos a aplicar algo que se llama series de Fourier. ¿Se acuerdan un poquito de lo que es el teorema de Taylor? El teorema de Taylor me dice que si yo tengo una función f de x y no quiero usar esta función, sino que quiero usar una función aproximada a un polinomio de x, entonces yo puedo escribir esa función como la suma desde i igual a 1 hasta n de la derivada y ésima de x evaluada en x0 por x menos x0 a la i entre i factorial. ¿Sale? Ese es el teorema de Taylor. El teorema de Taylor dice que si yo tengo una función y yo quiero aproximar esa función en x0 a un polinomio, yo lo puedo aproximar de esta forma. ¿Vale? Y tomo perdón, es a infinito. Los términos que sean necesarios. Por ejemplo, en el primer término vamos a tener la función evaluada en una constante. Es decir, aquí. Entonces, mi primera aproximación
es una función constante que pasa por ese punto. En mi segunda aproximación ya no voy a tener una función constante, sino una línea recta que va a pasar por ese punto. ¿Vale? En mi tercera aproximación voy a tener una ecuación cuadrática, es decir, voy a tener una